nuevos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Ser y al débil levantas y me llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrás y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Amén. Los invito a tomar sus lugares. Abriendo hoy las Escrituras en el libro de Primera de Samuel,
para sentarnos a los pies de la palabra en el capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno según su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Hasta ahí. Esta representación familiar que nos muestra esta palabra, en Primera de Samuel, nos está mostrando una familia de la descendencia de Leví que vivía en el monte de Efraín, en otra tribu. Pero este hombre, Elcana, el cual él se llamaba como padre de familia, era un hombre temeroso de Dios y cumplía de acuerdo a la ley de subir 3 veces en el año a adorar y como en agradecimiento y en estas distintas fiestas que Dios requería que la gente se acercara al lugar donde estaba el sacerdote para adorar. Elcana lo hacía. Pero esta configuración familiar, si uno la observa de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, era una configuración que estaba desordenada, no precisa. ¿Por qué? Porque claramente aquí dice que esta familia estaba compuesta de un hombre con 2 mujeres. Y conocemos que esta no es la perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué este hombre tenía estas 2 mujeres? Si nos ponemos a mirar la cultura y el pensamiento de aquel tiempo, el pueblo de Israel interpretaba literalmente, como Dios decía, que los hijos son bendición de Dios. Entonces la persona o la mujer o la familia que no tenía hijos no estaba bajo bendición. Y todos buscaban la bendición de Dios. Entonces, como un recurso cultural que después se fue haciendo año tras año y generación tras generación, como una solución de ajuste humano para poder cumplir de estar bajo la bendición de Dios, cuando una de las mujeres no podía tener hijos, era permitido poder tener otra mujer para que ésta le pudiera dar prole. Pero esta configuración familiar no es la precisa. Esta configuración familiar es como muchas veces pasa. Cuando se entiende una palabra sin revelación y en manera literal, se trata de ajustarla en la religiosidad, de cómo cumplir esa palabra de una manera forzada, con sudor de la frente y con una solución humana. Daría a entender que esta gente todavía no había aprendido de su padre Abraham
del problema que le trajo tener una solución humana, de tener un hijo fuera de la promesa, como era Ismael. Pero parece que insistieron en tener soluciones humanas. Esta configuración fuera de la voluntad de Dios, que quizás por cultura, por decisión social, Él la empleó, le trajo problemas en la familia. Porque la palabra misma dice, su rival, generó rivalidad entre dos mujeres que se lastimaban mutuamente. Y que en vez de potencializarse en sus gracias, saben que el nombre Penina significa perla o piedra preciosa, algo de gran precio. Y Ana, su significado significa llena de gracia y una persona compasiva. Si ellas hubieran entendido la representación que tenían sus características de nombre, se hubieran potencializado, porque el valor que la otra sentía como llevaba su nombre por tener la bendición de los hijos, que ojo, los hijos son una bendición, eso no cabe duda. Ella podría haberla fortalecido en la fe a Ana, dándole el valor de que ella también era una mujer de valor. Y a la misma vez Ana, en vez de tomar rivalidad y celos o ponerse mal y angustiada, podría ofrecerle de la gracia, porque ¿saben qué? Las cosas del Señor no se miden, los éxitos de Dios, por las bendiciones aparentes. No tienen la misma medida que tiene la humanidad. Las bendiciones de Dios, el éxito está en hacer su voluntad. Solamente en hacer su voluntad. Porque las bendiciones aparentes a veces rivalizan con las bendiciones de Dios, con lo perfecto de Dios. Y uno siente y dice, pero ¿cómo puede ser que tenemos los mismos resultados? O aún peor, yo todavía no tengo resultados. Pero llega un momento que se manifiesta la verdadera voluntad de Dios a aquella bendición aparente, porque conocemos el resto de la historia, ¿o no es así? Y el que no la conoce lo invito a que la lea en su casa. Pero en esta situación ellas se irritaban y realmente Penina creyó de que ella era de mucho más valor, como una perla o como una piedra preciosa, que lo que tenía Ana por resultados aparentes. Lo que no sabía Penina, que ella era una solución humana. Y Ana estaba en la perfecta voluntad de Dios. Su esposo, ante esta situación de tanta tristeza e irritabilidad, lo único que podía hacer ante esta situación confusa, dice que cuando llegaba el momento de la adoración le daba a cada uno lo que pertenecía para que ofrecieran delante de Dios como ofrenda de gratitud, pero a Ana le daba una ofrenda profética, como si ella tuviera hijo. Y es todo lo que ese hombre pudo hacer en este desorden, en esta confusión. ¿Qué es lo que quiero reflexionar con esta parte de la historia en esta mañana? Primero, decirte que hay una sola voluntad de Dios y que realmente lo establecido por Dios es lo que tenemos que buscar cada vez más, en ser más precisos a hacer su voluntad y no ir tras soluciones humanas, porque traen resultados humanos. Y aunque sea nuestra cultura, nuestra sociedad y sea algo que se acostumbre, y yo hoy ponía como ejemplo que en nuestra cultura da lo mismo ahora casarse que juntarse. No. Hay un principio de Dios y hay una voluntad perfecta de Dios. Y hay un orden de Dios que trae bendición. Y la solución humana es, bueno, si no funciona, menos problemas legales, menos problemas de poder separarnos, divorciarnos, con todo lo que lleva económicamente. Y hasta lo han adquirido los creyentes. Y esto no es para tocar ninguna sensibilidad de nadie, porque Dios en su misericordia siempre nos hace volver y correr al Padre, y una vez, y otra vez, y otra vez. Y en su misericordia nos responde, como sucedió con Ana y Penina. Pero tenemos que buscar de cada vez menos tener soluciones humanas o costumbres culturales que parecen normales, sino de ir a la fuente de la perfecta voluntad de Dios. Porque en esa fuente de la perfecta voluntad de Dios es donde hay menos lastimaduras en nuestro corazón,
menos irritabilidad, menos tristeza, menos llanto, porque su voluntad perfecta no añade tristeza. Entonces la reflexión hoy es: no te guíes por apariencias de éxito que puedan tener buenos resultados y que aparenten ser bendiciones, porque quizás Dios hoy te esté preparando en su tardanza, haciendo su perfecta y santa voluntad. Está preparando como Ana, una madre que le dé soporte a lo que sí iba a ofrecer, que era el claro ejemplo de lo que el padre iba a hacer con su hijo, de ofrecerlo a Samuel, y que después iba a tener muchas más bendiciones. Y esa tardanza fue un trabajo de Dios con su vida, pero la bendición aparente, la solución aparente, la solución del esfuerzo humano siempre va a ir en contra de aquello que Dios quiere ir trabajando. Y a veces dilata, pero tardanza no es negación. Pero si estás en la perfecta voluntad de Dios. Te invito a cerrar tus ojos, por favor. No te salgas de la perfecta voluntad de Dios. No utilices recursos de soluciones que quieren emparchar para poder hacer aún lo que a vos te parece que Dios dijo. Si se tarda, te estará preparando, pero no te salgas de su voluntad. El Señor a su tiempo te mostrará por qué tardó y podrás realmente disfrutar de su perfecta voluntad y verás que el éxito está solamente en hacer la voluntad de Dios. Meditemos. Recibimos la palabra del Señor. Aleluya. Dígale a alguien qué bueno es ser parte de esta familia. ¿Ven? Es ser parte de la casa. En la semana pasada quisimos hablar y seguimos de que les decía que Dios me hablaba no me gusta la palabra porque motivar hoy ha sido un poco manipulador y parece con ese criterio. Pero sí activarlo a usted, darle palabra que lo despierte y lo active y comience a moverlo a pasos y pasos de fe y pasos en el Señor y pasos seguros confiando en nuestro Dios. Así que eso es lo que el Señor, y estuve hablando con mi Dios y orando en el Espíritu Santo, de poder, de que esto sea como una catapulta, un botón que te activa y te pone en acción hacia cosas que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Muchas veces yo actúo de esta manera, les comparto y les digo, o por ejemplo como la situación presente, la guerra que se está suscitando allí en Europa y la guerra de Rusia invadiendo Ucrania y todas estas cosas. Y les voy hablando un poquito el panorama global de cómo está el mundo o de pronto pandémico, y también la economía de nuestra nación, que nuestra economía está en una de las situaciones tal vez más delicadas, pero luego que vemos todo ese cuadro, tenemos que pararnos y decir,
tener bien claro. Y ese cuadro es para que usted tenga conciencia de cómo está la situación. Pero nosotros somos de otro mundo, porque nosotros pertenecemos a otra naturaleza y cargamos una nueva vida. Entonces, compartir ese panorama es para que no seamos insensatos de lo que está sucediendo. Somos conscientes, pero el Dios Todopoderoso habita dentro de nosotros y se va a mostrar la diferencia y veremos el favor de Dios y veremos la protección de Dios, y que eso no es casualidad, es en medio de un mundo terrible, Dios va a levantar a los que son suyos. Y eso tampoco tiene que tener un vestigio de competir o mostrarme. No, es que estamos en este ambiente y estamos trayendo eso que nos decía en el Antiguo Testamento: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te va a tocar. Y vas a ver el favor de Dios. Y eso es lo que queremos hablar y traer en esta hora. Por eso continuamente te hemos hablado de los principios, de cómo establecer los fundamentos, las bases, de cómo hacer cosas que le den consistencia a lo que viene por delante. Pero también ahora queremos, como te decía antes, activarte de que vas a ver más favor de Dios. Y que en tiempo de hambruna o en tiempo de necesidad o en tiempo de conflictos como están suscitándose en esta hora, usted verá una paz sobrenatural. Y verá un poder de Dios actuando a favor suyo. Usted verá cómo lo hemos atravesado en la pandemia. Todos hemos vivido esta pandemia y todos tuvimos que quedarnos en casa, pero también vimos cómo la mano de Dios nos contuvo, nos sostuvo, cómo nos proveyó el Señor y nos trajo hasta estos días. Así es que mi palabra para estos días, y como vengo predicando del domingo pasado, es que usted pueda dar esos pasos, pero consciente. Porque la Biblia dice que tenemos que estar atentos y saber que el diablo es un maquinador y un estratega para producir perjuicio. Pero por eso nosotros tenemos que estar conectados con Dios y tenemos que tener que Dios nos guíe, porque la Biblia dice claramente que el avisado, el que escucha, el que responde a la voz de aviso, ve el mal y se aparta. Mas el necio, el que desecha la palabra, cae en él. Como el hijo que es instruido por el padre y es guardado y preservado. Pero el que desecha la palabra del Padre, la Biblia lo dice en Proverbios, de cómo va a perecer. Así que nosotros estamos claros todo lo que está sucediendo. Nuestra nación, no solamente la votación y el FMI, ni la inflación, todo lo que está tomando lugar. Es una situación realmente muy delicada. Pero yo le puedo decir, como pastor, estoy viendo en los hijos de esta casa cosas y milagros de prosperidad que son sobrenatural. De cómo hombres y mujeres han prosperado. Bueno, si yo les contara ahora, ¿cuántos son? Más o menos 8 las que se fueron, 7, 5. 10 se fueron. ¿Qué tal? No quiero decir que son jubiladas porque Alicia después se los va a contar, pero sí, ahora. No, ahora se fueron 4 o 5. Ah, no. 4. ¿Y usted qué le pasó? La abandonaron, sí. Y el nene no le ayuda. ¿Qué hace? Se lo robó esa chica. Aleluya. Así es que, bueno, no diga nada de eso los jubilados. Parece que queda, que no me graben en esta parte. Sí, ahí, Bariloche. ¿Qué tal? La chica paseando por allá. Y usted ve la bendición del Señor y cada día más testimonio de cómo Dios los prospera y cómo Dios los guarda y viendo milagros y compartiendo cosas. Es sobrenatural. Es poderoso. Y quiero hablarte sobre esto. El miedo puede poner en fuga tu destino. Si usted le da lugar al miedo, hará que lo que Dios tiene preparado y los propósitos no tomen lugar en tu vida. Nosotros tenemos el relato, y que muchas veces hizo una enseñanza acerca de Gedeón peleando contra los madianitas, y que Dios le dice que aquellos que tengan miedo se vuelvan a sus casas. Y se vuelvan, y dice que se volvieron, ya Gedeón tenía poca gente y quedó sin nada. ¿Sabe que con el miedo no se puede ir a la guerra? ¿Sabe que con el miedo? Y sabe que la Biblia dice que el que está temeroso o timorato, que se vuelva.
Usted fíjese que Gedeón tiene un ejército extremadamente grande y Dios le dice, hablale al pueblo que el que tenga miedo se vuelva a su casa. Y miles que él estaban durmiendo con él, mientras él estaba en su tienda, estaban juntando las lonas y levantaron carpa y se fueron. Cuando Gedeón se levantó, no quedó nadie. No quedó nadie porque estaban a punto de ir a una guerra. Entonces el miedo puede hacer que lo que Dios tiene, por supuesto que Dios tiene planes. Hay veces nosotros nos hemos confundido porque de pronto le creemos de que Dios tiene algo con uno y con otro no. No, Dios tiene propósito. Lo tomé recién al hijo de nuestro hermano, a Joaquín, en mis brazos. El bebé que todavía no tiene entendimiento o no sabe discernir cosas, ya Dios tiene preparados los propósitos. Porque la Biblia lo dice claramente, que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visite. Y yo vengo de tercera generación de cristiano. Así que en un momento también estuve en ese estado, pero ya Dios tenía los planes que hoy estoy transitando. Y los propósitos. Pero el temor te puede sacar fuera, el temor los puede cancelar. Y no es que Dios no te lo da, es que Dios no te puede dar si vos estás temiendo y no estás dando los pasos. Así es que el temor toma lugar y puede cancelar y bloquear los propósitos de Dios. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? Si cruzó el Jordán y vio las obras más grandes, porque dudaron de la palabra y le tuvieron miedo a los gigantes. Se vieron ellos como unas cucarachas, dice, éramos como langostas al lado de ellos, y ellos eran inmensos, gigantes. Cuando el miedo toma lugar, te vas a ver en las limitaciones, pero cuando usted ve a Dios, usted ve la limitación de tu problema. Y empieza todo a cambiar la perspectiva. Entonces nosotros necesitamos en esta hora tener bien claro si hay cosas y nosotros no decir, no tengo miedo y por dentro estoy temblando. No, ser claro, esto que voy a dar, este paso es un desafío, este paso me supera esto, pero lo pongo en tus manos y yo te creo y confío en ti y voy a orar a ti. Si tú estás conmigo, soy más que vencedor. Entonces empezar a tener y darnos cuenta y ser consciente de vaciarnos toda duda. ¿Será de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Es de Dios? No es de Dios. Bueno, si tiene duda, párese y decir, Señor, tengo 2 puertas delante mío. Dame sabiduría. A ver, ¿cómo yo puedo decir? Empezar a quitar temor. También hay veces sobre nuestros hombros cargamos menosprecio, cosas que te han dicho. Dijiste, este es maduro, este no entiende nada, en el colegio me costó tanto y para el colegio, para pasar de grado tuvimos que tirar la pared abajo para que pase de un lugar al otro. No, y todas esas cosas pueden haberte marcado, el menosprecio te marcó. Así es que hay que borrarlo en nuestra vida. Y no borrarlo así, sino decir, Señor, yo sé que tal vez en mi casa no fui el más inteligente, el que siempre fui el número 1 en el colegio, o el que me dijeron tal cosa, pero yo creo que contigo voy a ser más que vencedor. Hay veces estas cosas, a mí me gusta leer las características de los exitosos, ¿no? Que cómo es la agenda de un exitoso, que el hombre no desperdicia tiempo, es constante, es firme. Hay veces son cosas buenas, pero otras veces hay personas que eso los hace sentir, yo no puedo, yo no lo voy a lograr. Y quiero hablarte sobre eso, que muchas veces el enemigo sabe cómo marcarte el menosprecio. ¿Sabe cómo trabaja el enemigo? El enemigo trabaja haciendo algo durante un momento y una etapa de tu vida y luego te lo vuelve a marcar y luego te lo vuelve a ratificar hasta que usted lo empieza a aceptar, decir, yo nunca voy a salir, yo nunca voy a poder con esto. Yo estaba escuchando la historia de un predicador americano y él contaba que su mamá, que era cocinera de un colegio, le abrió el camino para que él comience a estudiar en ese colegio. En los Estados Unidos los colegios son pagos, son muy costosos, y él vivía la realidad de la discriminación racial. Y fue uno de los primeros chicos que pudo estudiar en ese colegio, que en general era un colegio de blanco. Y tuvo que padecer el que en el recreo todos los compañeritos se le pongan alrededor. Primero lo observaban como diciendo,
¿Cómo es que sos tan negro? Porque ellos se veían tan blancos y eso sobresalía peor. Pero después las burlas, después los menosprecios. Pero un día, él saliendo por los pasillos en un círculo de profesores estaban hablando y los profesores comunicaban y decían, los negros parece que tienen un problema mental, son todo que les cuesta mentalmente. Eso lo escuchó ese nene y eso se le metió adentro creyendo que no podían. A veces hay ciertos menosprecios, ciertas cosas que el diablo trabajó. Nosotros le podemos llamar baja estima, de pronto personas que han sido marcados con menosprecio, que se sintieron imposibilitados. No se trata de competir, de decir, te lo voy a demostrar, sino de creerle a Dios y creer cómo Dios te va a llevar a victoria y que vas a ver el favor de Dios. Cuando él escuchó eso y decía, porque hay veces está esa cosa de como una élite, ¿no? Si vos sos de esta élite. Por eso el conflicto del blanco al negro, como que el blanco se creyó una élite superior. Pero usted y yo somos descendientes de Abraham y tenemos una nueva naturaleza. Ahora cargamos la simiente incorruptible, cargamos las promesas que fueron hechas, no solamente a Abraham, sino que Cristo la hizo bajo el nuevo pacto, porque usted y yo estamos bajo el nuevo pacto, establecido sobre promesas mejores. Abraham es una figura, imagínense las que son en Cristo Jesús, es mucho más glorioso y poderoso. Así que nosotros no vamos a tomar esta palabra como con un sentimiento de pronto mostrarle a alguno con un sentido competitivo, sino para mostrar Dios está con nosotros. La mano de Dios sobre nosotros ha sido poderosa. El brazo de Dios ha sido bueno. Esto que hemos logrado y obtenido ha sido el favor de Dios. Poder decirle a nuestros familiares, como te explicaba en la ofrenda, no fue simplemente cosecha o siembra y cosecha, el resultado de haber hecho algo. Esto es gracia de Dios, porque esto supera todo lo que yo hice. Dios me dio mucho más y el Señor me llevó a mucho más y cada vez se va a venir más de parte de Dios. Pero la bendición de Dios es global, no se enfoca solamente en un área. No es como hay veces la sociedad te quiere mostrar, mira qué exitoso es en el deporte, pero de pronto está atado al alcoholismo, o tiene problemas con las drogas, o no tiene el trato con sus padres o su madre, y logra un objetivo o un resultado deportivo, pero en todo el resto es una destrucción y es un vacío total. He escuchado a personas de éxito, porque así como hablaba la semana pasada, esta es una generación de sobreexposición. Todo el tiempo se está exponiendo y a veces los éxitos los queremos como para mostrarle y exponernos a los demás. Ese no es el orden que Dios quiere. Y a veces cuando queremos Dios me va a usar, lo que estamos buscando es ser una persona de impacto o pública y que podamos ser vistos por el resto. Pero eso no es la forma ni el orden en el cual trabaja Dios. Dios va a traer bendición. Vos vas a ver la victoria de Dios, el favor de Dios, pero es desde otra forma. No generando solamente éxito. Fíjense que hay personas de pronto que hoy se le dice youtuber y que tuvieron un impacto. Sucedió con un muchacho, llegó a un país, fue invitado y había multitud de jóvenes. Yo le pregunté a mi hijo, ¿quién es este chico? Me dice, es un youtuber. ¿Y qué es un youtuber? Uno que hace videíto en YouTube y sale por ese video. Entonces los demás se ponen a hacer video y le empiezan a hablar a la cámara y empiezan a decir a todo. Y creen que van a tener el mismo impacto y después están mirando. 2, me vieron 3, me vieron 4. Blanco, yo te estoy viendo todos los días, así es que eso que estás sumando, soy yo que te estoy sumando. Entonces uno empieza a pensar que dice, no tengo impacto, no tengo esto. Porque lo que estamos buscando es eso, popularidad y no propósito. Y lo que Dios quiere para ti son propósitos. ¿Que puede ocurrir popularidad? Sí, por supuesto. ¿Que puede ser algo que va a ser testimonial? Sí, pero no siempre actúa de esa manera. Y nosotros no tenemos que ir detrás de eso. Nosotros tenemos que ir detrás de qué es lo que Dios quiere. El Señor Jesús nunca fue a una universidad, ni fue condecorado como el mejor alumno o el de más sobresaliente, pero se lo llama de que la sabiduría estaba con Él y en Él. Él es la sabiduría. Nunca tuvo un ejército, ni fue a una guerra, ni peleó una batalla.
Sin embargo, se lo llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el poderoso Señor, porque hay veces nosotros lo vemos, vivió hasta los 33 años, fue crucificado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Parece como que si uno lo mira desde lo terrenal, dice, en 3 años fue fugaz, porque eso es la mente humana. La mente humana te mide y te mide con conceptos humanos. Por eso no tenemos que traer la medida que el diablo quiere menospreciarte y menoscabarte y decirte, ¿y qué lograste? ¿Y qué hiciste? Fíjate que no sos nada, sos un don nadie. Usted, si está cumpliendo el propósito de Dios, eso es la mayor satisfacción. Hay algo que se produce adentro cuando se cumple el propósito de Dios, que es algo que es inexplicable. Hace poco me contaba una hermana y me decía, pastor, mire, hice algo y me moví de esta manera, dice, pero me siento que no era yo. Eso es caminar en los propósitos divinos. Eso es moverse en los propósitos de Dios. Así es que si el menosprecio, los pensamientos de derrota, los temores vinieron a tu vida, Dios quiere quitar todo eso y que comiences a permitirle al Espíritu Santo actuar en tu vida, dirigirte, que Él tome el control, que Él gobierne tus pasos, que Él sea el Señor en todo. Y Él te va a llevar por encima de todo obstáculo. Satanás procuró marcarte tu vida o con fracaso, o con hechos, o con personas que quisieron colocarte en una posición de, mira, no hiciste esto, no hiciste lo otro, no hiciste aquello, de competencia. Pero si usted está obedeciendo y creyendo a Dios, la Escritura dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. La posición de vencedor es la posición donde el otro hizo todo y yo disfruto de los beneficios. Cristo pagó con su vida en la cruz del Calvario, yo disfruto de la herencia. Yo disfruto de los beneficios de lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros debemos saber, que usted y yo vamos a ver las recompensas y los resultados como hijos de Dios. Vayamos al libro de Hebreos para establecer este punto como plataforma. Este versículo como soporte a lo que quiero hablar, pero es simplemente el primer punto, el primer base. Capítulo 13, versículo 6 del libro de Hebreos. Dice así la Escritura: de manera que podemos decir, dígalo conmigo, léalo conmigo, el Señor es mi ayudador. A ver, vamos de vuelta. El Señor es mi ayudador. Dígalo de vuelta. Mire lo que dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El versículo dice, de manera que lo podemos decir confiadamente, seguro. Podemos tener la certeza. Declárelo con certeza, declárelo con seguridad. Declárelo porque lo podemos decir confiadamente. El Señor es nuestro ayudador. Así que cuando estamos hablando ahora con respecto a estas situaciones y a estos momentos que vemos el favor y que estamos hablando en medio de una situación presente o local que está sucediendo, nosotros vemos que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Está la mano de Dios, está la protección de Dios, está la cobertura de Dios, está el cerco de Dios. Así como leía el día jueves que en el Salmo dice, con un escudo me has rodeado. Usted verá la protección de Dios sobre su vida. Y a eso le llamamos el cerco redentivo. Sobre ti hay redención. Y usted no tiene que permitir que de pronto algunas cosas que vinieron y te dijeron, mira, vos sos igual que tu papá, vos sos igual que tu abuelo, y parece que se repiten las cosas y se repiten las mismas crisis o problemas. Usted tiene que saber que ahora en Cristo usted carga y porta una nueva naturaleza. Vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 4.
versículo 26. Vamos a leer del 26 en adelante. Dice, más la Jerusalén. Mejor voy a leer del 21 en adelante. Gálatas 4, 21 dice, decidme, lo que queréis estar bajo la ley, bajo sistema, bajo el antiguo pacto, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿cómo? 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, lo que hablaba mi esposa, una solución humana. Frente a un problema, y dice, ¿sabe cómo lo puedo arreglar así? Una solución humana. La mente buscó cómo solucionar. El hombre acostumbrado a funcionar en la orfandad busca cómo zafar de algo. Y cómo lo puedo hacer y de qué manera lo puedo hacer. Por eso usted va a encontrar esas personas que saben dar lástima para salir de un problema. Y dicen, no, lo que pasa es que no. Y saben pedir para zafar, pero no operan en los principios. Y eso ocurre no solamente en la calle, en la iglesia y en muchos lugares. No operan bajo las directrices divinas. Tratan de utilizar toda herramienta que tienen que ver con la vieja naturaleza y con una naturaleza que no desciende de Dios. No es la manera en la cual. Fíjense que el versículo del capítulo 13 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Dios está trabajando a mi favor. No tengo que utilizar recursos zorro o de alguna táctica humana. No, tengo que saber, el que me trajo aquí es Dios. Y Dios es el que está actuando. Y Dios es el que me va a ayudar. Y Dios es el que me protege. Y Dios es el que sustenta mi vida, mi esposa, mi familia. Estoy con el Señor y Dios está conmigo. Amén. Entonces dice, algunos quieren volverse a la ley. Y quieren, pero no se dan cuenta que Abraham tenía 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según la carne, el de la libre en las promesas. ¿Qué diferencia nosotros tenemos con las personas que están a nuestro alrededor? Es que nosotros le creímos a Dios, creímos el mensaje del Evangelio, la preciosa semilla de la palabra de Dios y nos hizo nacer de nuevo y somos nueva criatura. Es que nosotros nacimos de nuevo y ellos siguen con la vida biológica. No se produjo el nuevo nacimiento, están bajo esclavitud. El versículo 24 dice, lo cual es alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, eso es Arabia, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces uno del monte Sinaí, que es Arabia, el cual es Agar, da hijos para esclavitud. Porque Agar es monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está, a la Jerusalén está actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre, ¿de quién? De todos nosotros. La Jerusalén, la ciudad celestial, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. A ver, diga conmigo, soy hijo de la promesa. Entonces nosotros funcionamos en la fe de la promesa. Agar tiene dentro de sí las promesas, Isaac tiene dentro de sí las promesas, él carga las promesas. Ahora, Isaac es el hijo de Sara y la unión de Abraham, pero nació por la promesa de lo que Dios había dicho de una manera milagrosa. Pero eso recuerde que es figura, porque usted y yo hemos nacido de Cristo.
Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y tenemos una nueva naturaleza. Eso es para que usted vea el cuadro y crea y se vea. Porque Ismael es hijo de Abraham, pero no es el heredero. El que heredera es Isaac. En el versículo 27, mire lo que dice el versículo 27. Ponémelo ahí. Porque está escrito. No, el 28, perdón. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. A ver, el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido ¿cómo? Esto sucede todo el tiempo. Dice, así también, ahora. Así también ahora. O sea, el que no nació de nuevo, el carnal, el natural, en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en donde sea, va a perseguir al espiritual. Siempre lo carnal se va a oponer a lo espiritual. Usted dice, yo no sé por qué tu familia se la agarra con nosotros. Porque ustedes son los espirituales. ¿Por qué siempre nos miran a nosotros? Porque ustedes son los espirituales. ¿Por qué el jefe de la empresa, yo soy el que trato de no responder, tengo una conducta de ser obediente, respetuoso, mi compañero hace todo al revés, él hace lío y parece que a él no le dicen nunca nada y a mí me dicen todo? Porque vos sos el espiritual. Y aún así ahora, usted carga una nueva naturaleza y siempre lo carnal se va a oponer a lo espiritual. Pero no solamente en el mundo secular, en la iglesia. En la iglesia se te van a oponer ciertas personas y te dice, pero ¿por qué me hace la contra? ¿Y por qué a mí no me permiten esto? ¿O por qué no me permiten tal cosa? ¿O por qué me cuesta algo que a otro le fue fácil? Porque usted es el espiritual y usted está cargando promesas y el diablo sabe cómo ponerte bloques para impedirte tu circulación hacia tu propósito. Sabe cómo ponerte obstáculo, barrera para que no alcances tu propósito. ¿Pero cómo vamos a alcanzar el propósito? No con sudor de la frente, no, sino creyendo y sabiendo que Dios está con nosotros. Puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dios está con nosotros, porque Dios nos va a dar la victoria. Porque el Dios de los cielos, a los hijos de la fe, dice que les ha hecho heredero. Y nosotros somos herederos. Cuando en la Santa Cena levantamos la copa, que es símbolo de la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario, dice, es el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Así que si Isaac tuvo sobre sí promesas, las nuestras son superadoras, las nuestras son mucho más gloriosas, las nuestras son poderosas en Cristo Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que entender de que usted y yo somos hijos y no esclavos, y que los esclavos, los Ismael, operan según la carne. Ismael es hijo de la esclavitud, del viejo pacto. Usted y yo estamos en nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hay veces se hizo una confusión porque las escrituras del nuevo pacto, muchas fueron escritas por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe de esta manera, apóstol y siervo de Jesucristo. La palabra o la traducción para siervo en griego sería diácono, esclavo, porque la figura de esa época era un esclavo. Un esclavo que servía en una casa no tenía derechos. Un esclavo no decía, mirá, es el día de San Martín y no trabajamos. Es domingo y domingo me corresponde un día de descanso y el domingo no se trabaja. El sábado, mediodía, o si querés que te haga el asado, 50% más. No tenía derecho. El esclavo había sido comprado y no tenía reclamo a nada. El amo lo mantenía porque si no come, no le va a rendir en la cosecha y en las tareas que necesita. Así que lo mantenía, lo vestía, lo suplía, pero para que le sirva a él. Cuando Pablo escribe, siervo de Jesucristo, no está diciendo que nuestra posición es de siervo, está diciendo que nuestra función, que nosotros debemos funcionar como una persona que no está pensando en su derecho, sino que lo sirve plena y totalmente como un esclavo de Jesucristo. Por eso dice Pablo, apóstol y siervo, esclavo pero del Señor. Por eso Pablo nos enseña
de que aquellas cosas que él anhelaba y deseaba, ahora las quitó de su vida y las tiene hasta como basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, por buscarlo a Dios. Pero era la función. ¿Por qué tengo que marcar esto? Porque el esclavo nunca hereda nada. Porque aquí te lo dice la Escritura. En el versículo 30 dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El esclavo no recibe herencia. El esclavo fue comprado. Es una mercadería. Lo adquirió y lo pagaron y le pertenece. El hijo es el heredero. ¿Cómo usted recibe una herencia en esta tierra? Tiene que demostrar que es hijo del que murió. Que ese hombre o esa mujer que falleció es su mamá y su papá, y a usted le corresponde los bienes de esos padres porque es heredero. Los esclavos no reciben herencia. Entonces, vamos a concluir el mensaje. ¿De qué te estoy hablando? Que esta palabra tiene que ser como un botón que te activa, porque usted empieza a verse como ese hijo, que las cosas que van a venir a tu vida no son sudor de la frente porque no sos un esclavo, sino que sos un hijo que vas a heredar las bendiciones de tu padre, lo que Dios preparó para ti, porque todo fue comprado en el sacrificio de Cristo Jesús. Él lo proveyó para usted y para mí. Capítulo 5 del mismo versículo dice, esta es la declaración que quiero cerrar esta prédica. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De la esclavitud. La esclavitud no tiene lugar. ¿Sabe lo que dice Romano? Que Él no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino que nos dio el espíritu de hijo, por el cual podemos decir, papá, papi, papito, pa. Y Dios actúa. La relación padre-hijo. No somos hijos de la esclava, somos herederos de la promesa. Lo que proviene del monte Sinaí son esclavos, pero usted y yo somos hijos. La mentalidad de un esclavo es servir o hacer lo que el amo le pidió para agradarle. La mentalidad de un hijo es que conoce el corazón del Padre. Jesús hacía la voluntad del Padre. Jesús hacía lo que el Padre le pedía. Un esclavo nunca hereda, como dijimos antes, sino que el que hereda es un hijo. Las funciones y los resultados de un esclavo y de un hijo son diametralmente, completamente opuestos, contrarios. Un esclavo es eso, como mercadería. Por eso el diablo quiere tenernos como esclavos y nos puede vender y movernos a voluntad. Pero usted y yo no somos más mercadería, no estamos más a la venta, ni Él tiene derecho sobre nuestras vidas, porque el que nos compró se llama Jesucristo y nos hizo libre y nos hizo su heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Así que usted ya no es esclavo, es libre y es heredero. ¿Y para qué te colocó Dios? Para que heredemos las promesas que Dios tiene para sus hijos. Así que nosotros tenemos que saber que sí o sí, si nosotros le obedecemos, aquellas cosas que hoy tal vez la pensamos con esa palabra o éxito o hacer el propósito de Dios, escuche la voz de Dios y verá cómo se va a manifestar. Se va a manifestar completamente. Se va a manifestar en tu vida. Usted verá que es Dios que las trae a tu mano, que es Dios que te bendice, que es Dios que te da la victoria, que es Dios que expulsa a tus enemigos, que es Dios que hace el milagro y sana a ese ser querido, que es Dios quien te prospera y es la gracia de Dios. Vas a ver el favor de Dios. Póngase de pie, por favor. Así es que quiero declarar este último versículo del capítulo 5:1. Estad pues
firme. Y le hablo también a los que van a ver el video, que se mantengan firmes, que se mantengan fieles a la promesa, fiel a la palabra, fiel a Dios, fieles confiados. Si de pronto suceden algunas cosas, no es para que dudes o te vuelvas atrás o procures una solución humana. ¿Cuál fue el enojo del profeta Samuel con el rey Saúl? Que viendo que se retrasaba el profeta, el rey hizo un sacrificio. ¿Sabe lo que le dijo el profeta? Hiciste una locura, porque se puso en una función que no era la suya. Él era rey, no sacerdote. ¿Sabe por qué lo hizo? Dijo, porque el pueblo desertaba. La situación me llevó a esto. El diablo utiliza situaciones para que tomes otra herramienta u otros recursos, o como decía mi esposa, soluciones humanas. Estad pues firme, manténgase en la promesa, mantengan lo que Dios ha dicho. Usted y yo somos hijos y Dios no abandona a los hijos. Por eso dice, no somos huérfanos, estaré con vosotros siempre, siempre, siempre. Así que estad pues firme, confiado. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Oro por tu vida. Señor, yo declaro que esas personas que van a ver este video y que están recibiendo esta palabra, van a ver cómo Dios lo ayuda a ellos. Cómo lo que ellos comienzan a hacer es Dios que lo está haciendo, porque están haciendo la voluntad y el propósito de Dios. Van a ver cómo la mano de Dios se mueve a favor de ellos. Van a ver la bendición, van a ver un incremento, van a ver un cambio, van a ver cosas sobrenaturales. Van a romperse estructuras que por años y patrones mentales que el diablo quiso poner en tu mente, haciéndote creer que no podías, que no lo servías y que no lo iba a lograr. Pero en esta mañana yo te declaro que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que es ese Cristo que te fortalece a ti y trae fortaleza nueva. Que es el poder de Dios operando a través de tu vida, en ti, por ti, y que trae esa victoria para ti. Verás el milagro. Te declaro que la sanidad la vas a ver. No se trata de algo externo, sino el interno. Al recibir esta palabra, esto va a transformar todo tu ser y milagro va a ocurrir sobre tu cuerpo. Una regeneración en esos órganos afectados, porque el poder de Dios se manifiesta y verás la sanidad, lo sobrenatural sobre tu vida. Lo creo. Aleluya. El poder de Dios actuará, obrará y se manifestará. Estad pues firmes en Cristo Jesús. Aleluya.